¿Qué hacemos normalmente cuando sentimos emociones? Nos vamos al exterior, a actuar. Me voy a correr, me voy a montar bicicleta, porque si no es huir. Estás huyendo. Los traumas y los momentos difíciles no son el problema. El problema es que las personas no nos damos cuenta que todo lo que tenemos en el presente viene de la niñez. La culpa te lleva a la victimización, la responsabilidad te lleva al aprendizaje. Te pase lo que te pase, solamente tú eres responsable de tu felicidad. No importa la vida que tengas, no importa lo que te haya pasado, tú puedes sanar. Entonces empezamos muchas veces a dejar de ser quienes nosotros somos. Los seres humanos somos necios y aprendemos más de lo malo que de lo bueno. Que vivimos en el pasado, ese es el problema. Porque no fue tu culpa, pero hoy, en día, en la adultez, sí es tu responsabilidad. Recuerdo que hay una frase en mi libro que si ahora podría, creo que la cambiaría, porque decía justamente que tuve una infancia feliz. Y yo creo que no tuve una infancia feliz y yo no estaba bien, yo estaba súper triste. No era protagonista de mi vida, sino más un extra de la vida de mi mami. Mi hermano, él estaba contando su autobiografía antes de suicidarse. Qué ganas de haber tenido toda esta información y toda esta sabiduría y todas estas para haber podido ayudar a mi hermano, ¿no? Voy a ponerme ahorita en el rol de alguien que quiere cambiar. ¿Cuál es el primer paso para hacer eso? Lo primero y lo más importante es... Antes de iniciar el episodio de hoy, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta lo que estamos haciendo y si aún no se han suscrito, quiero pedirles de favor que se suscriban. Eso nos ayuda mucho más de lo que se imaginan. Les agradezco un montón y bueno, vamos a ver el episodio de hoy. Este programa es presentado gracias a Representaciones BL, innovando para impulsar el agro, y Notion, la solución en productividad que tu empresa, tu equipo y tú necesitan. Por favor, revisa los links de nuestros sponsors en la descripción y es que apoyarse el trabajo que estamos haciendo. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Sapien 360. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto de verdad estar aquí. Chévere, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, comencemos. De las varias maneras que se me ocurrían cómo comenzar esta conversación contigo. En tu libro hay una frase que me encanta y es una frase de Kierkegaard que decía que la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia adelante. Y en este caso, para entender esto, para entender las ideas que tienes, quiero conocer un poco más sobre tu contexto. ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia... Recuerdo que hay una frase en mi libro que si ahora podría, creo que la cambiaría, porque decía justamente que tuve una infancia feliz. Y yo creo que no tuve una infancia feliz. Tuve momentos felices, tuve momentos muy alegres, pero no tuve una infancia feliz porque tuve una infancia difícil, ¿no? Hubo momentos complicados en casa, hubo algunos eventos difíciles, ya que tus padres se separen muchas veces y se terminan divorciando, y que tú siendo pequeña te termines haciendo cargo de tu mamá o creyendo que debes hacerte cargo de tu mamá y de tu hermano. Creo que no es una infancia feliz. Entonces, puedo decirte que sí, tuve momentos muy lindos de viajes. Recién hace unos días estuve viajando por San Diego, donde vivían mis abuelos, los papás de mi papá. Y es hermosísimo recorrer los lugares, ¿no? Un déjà vu increíble de cuando vivía mis abuelos ahí, nosotros íbamos de vacaciones. Entonces, sí, te puedo decir que hubo momentos muy hermosos, pero no específicamente una infancia feliz, como quizás lo digo en el libro. ¿Por qué dices que solamente momentos? Porque, como te digo, yo creo que puedo decirte que ahora, por ejemplo, soy feliz, ¿no? Y la felicidad no tiene nada que ver con que te sucedan cosas negativas, ¿no? Sino tiene que ver con las emociones que tú tienes internamente y si es que las puedes manejar o no. Y claro, un adulto puede manejar sus emociones. Yo ahora sé cómo manejarlas. Entonces yo estoy feliz porque sé manejar mi interior, sé manejar mis emociones, porque realmente los traumas y los momentos difíciles no son el problema. El problema es cómo tú los logras manejar, cómo puedes manejarte internamente. Y un niño no tiene esa capacidad. Los niños tienen simplemente la capacidad de estar, de vivir, de estar ahí. Los niños creen todo lo que los papás les dicen y los niños captan todo lo que los papás les dicen. Entonces, específicamente en ese momento, yo pienso y creo por los traumas que después tuve, que no es que
vivía una infancia feliz, que vivía una infancia complicada, que fue duro para mí, que me sentía sola, que no estaba, no tenía quizás el soporte, el apoyo que hubiera necesitado en ese momento. Entonces ya con este nuevo concepto, nos hacemos la idea todos de que tuvimos una infancia feliz, y es una forma de supervivencia, ¿no? Porque es más fácil decir que fue una infancia feliz a decir que tuviste una infancia que no fue feliz. Pero ahora lo puedo saber por eso. Y claro, creo que lo lindo ha sido poder sanar a esa niña quien quizá no tuvo esa infancia feliz, y ahora, bueno, compartir con ella, ¿no? Ya desde el presente. Lo que me hace recordar ahorita, con todo lo que me estás comentando, es incluso el hecho de que cuando preguntamos cómo estás, es siempre, por lo general, tenemos a responder bien, no hay ningún problema, todo bien. Exacto, uno dice, bien, súper bien, pero te voy a contar, no sabes lo que me pasó y no tienes idea lo mal que estoy. Y claro, pero es la palabra que estamos acostumbrados, ¿no? A decir Claro. bien, aunque no, realmente no esté internamente ese bien. Claro. Y sobre todo lo que me asombra es tal vez también la capacidad que tienes para comentarlo y, no sé, exteriorizarlo. Porque obviamente ahorita estamos grabando este podcast y bueno, hoy voy a subirlo. Y en este caso, incluso cuando he comentado, por ejemplo, con mi mejor amiga, le cuento cómo estoy, por lo general es algo que no lo exteriorizo tanto. En este caso, ¿por qué tuviste, o sea, cómo nació esa necesidad? Y bueno, más que todo, ¿cómo surgió el deseo de contarnos cómo estás en tu libro y comentarnos cómo estás ahora? A mí me había gustado escribir siempre. Desde chiquita yo recuerdo que me gustaba escribir. De hecho, recién, en alguna de las metodologías que yo estudié, recuerdo que la persona que hacía de terapeuta, porque cuando estudiamos tenemos que hacernos de terapeuta y de clientes, ¿no? O sea, terapiarnos entre compañeros. Y recuerdo que un compañero me terapiaba y hablábamos y yo le contaba una historia de que cuando yo era chiquita, muchas veces mi mamá me hablaba por alguna razón y yo percibía que tenía la razón, ¿no? Y entonces yo le decía siempre a mi mamá eso, yo le decía, no, es que yo no hice eso, y mi mamá se ponía muy brava, me iba furiosa al cuarto, tiraba a la puerta, escribía una carta diciéndole que me iba de la casa. Esto era bastante recurrente, ¿no? Diciéndole que me iba de la casa, hacía la maleta. Pero claro, mientras hacía la maleta y escribía la carta, un niño dice que se va, pero ¿a dónde se va a ir? ¿No? Son pocas los niños que realmente lo hacen, muchos los que queremos irnos de casa cuando vemos una injusticia. Y entonces ya tenía lista mi carta y todo, dejaba la carta, ya cogía la maleta y me asomaba por la puerta a ver si ya mismo mi mamá venía a verme, ¿no? Y mi mamá no llegaba y nunca llegaba, y la veía y de ahí me salían más lejitos, y mi mamá estaba por ahí, ni se enteraba que yo estaba así. Y claro, regresaba llorando al cuarto, rompía la carta, deshacía la maleta y terminaba escribiendo una carta donde pedía perdón por algo que yo no había hecho. Y me iba con la carta donde mi mamá a decirle que me perdone, ¿no? Entonces fue increíble porque en ese momento con este terapeuta me dijo, y claro, ahora sí escribiste un libro con tu verdad. Y fue para mí un wow, claro, porque desde niña yo escribía cartas donde quería decir mi verdad, donde salía todo lo que yo realmente sentía, pero después las tenía que romper y sacar unas nuevas donde más bien pedía perdón. Y ahora pues saqué el libro. ¿Y cuándo fue? Fue específicamente en la pandemia. Yo recuerdo que mi hermano siempre le hablaba, y de hecho hay unos escritos de él que le estaba escribiendo un libro. Él quería apoyar, ayudar, acompañar a personas que tenían enfermedades mentales, sobre todo TOC. Entonces él estaba contando su autobiografía antes de suicidarse. Y entonces recuerdo que en algún momento cuando él falleció, y con esto yo decía, tengo que algún día contar su historia. O sea, se me ocurrió. De hecho, recuerdo un día en que empecé a escribir y se quedó ahí. O sea, lo dejé en 2 páginas y quedó ahí. Pasaron los años y estábamos en pandemia y me agarró la crisis existencial, que creo que a muchos nos agarró en esa época, o que nos agarra en algún momento de la vida. Y ahí dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Estaba trabajando en una empresa,
En ventas me gustaba lo que hacía, pero yo estaba en mi zona de confort. Estaba en una zona de confort, ni siquiera creo que estaba en la excelencia, menos aún ya en el lugar de genio, ¿no? Entonces, en el lugar de genialidad, que creo que es cuando estás en tu propósito de vida, que es cuando trabajas y dices, y encima más me pagan, ¿no? O sea, estoy trabajando y encima más me pagan por lo que hago. No estaba para nada en ese lugar y empecé a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿Para qué estudié comunicación? Porque tuve muchos años trabajando en televisión, en radio, que me encantaba lo que hacía en esas épocas, pero después ya no me cuadraba mucho. No, no, no porque no me cuadre la televisión, me fascina la comunicación, me encanta hablar, pero no me cuadraba el tipo de programas en los que estaba. Ya no era lo mío. Yo decía, yo soy más que esto. Y ahí empecé a ver y dije, ok, ¿para qué estudié comunicación? Y me di cuenta que la comunicación fue un don que a mí se me entregó. Yo vine a este mundo con comunicación, así como Shakira vino sabiendo componer y cantando y bailando como lo hace, o Messi vino al mundo jugando al fútbol. Así cualquier persona juegue fútbol durante años, nadie va a poder jugar como Messi, ¿no? Si yo me pongo a cantar desde chiquitita y a tratar de bailar, si no vengo con el don, no voy a lograr bailar o cantar como Shakira. Es un don con el que uno viene. Y me di cuenta que ese era un don con el que yo vine. Y que realmente lo que más me gustaba, porque yo ya me sentaba en cafés, siempre que me sentaba con amigas, yo empezaba a hablar del tema de sanar. Como ya había sanado mucho, ya había hecho un camino bastante grande, entonces siempre les hablaba y les decía, es que esa es la ley del espejo. Es que, claro, todavía no has sanado con tu mamá. Y me empecé a dar cuenta que eso era lo que más me gustaba. O sea, yo me sentaba a hablar con mis amigas de este tema y me fascinaba. Y ahí dije, no, uní las dos partes, la comunicación y lo que ya me gustaba. Y dije, claro, yo estudié comunicación realmente para llegar a esto, de poder acompañar, de poder ayudar a tantas personas que en este momento podrían sanar igual como lo hice yo. Y ahí fue que se me ocurrió y dije, bueno, voy a escribir un libro. Tomé la decisión de escribir el libro. Recuerdo que empecé ya un poco a escribir y le conté a mi esposo, fue a quien primero le dije, voy a escribir un libro. Y él me dijo, qué chévere, sí, para la familia, ¿no? Y yo, no. Mi objetivo no es para la familia, es mucho más grande. Y bueno, él no me creyó mucho, la verdad es que dijo, ok, listo, será para la familia, de haber pensado él entre sí. Y de repente seguí y era una locura cómo salían las palabras. Me quedaba a veces hasta las 4 o 5 de la mañana porque no podía dejar de escribir. Realmente fue para mí un proceso de sanación gigante porque necesitaba sacar todo eso que llevaba dentro. Y así es como vino Oveja Negra. Pero en este caso, ¿cómo encontraste no sé si llamarlo inspiración, o cómo encontrar ese momento en el que decidiste, tengo tantas ideas, quiero plasmarlas? Todo fue por el suicidio, creo yo. O sea, nuevamente dije, yo voy a escribir sobre el suicidio de mi hermano. Eso fue la primera idea y de hecho por eso el primer capítulo es del suicidio. Pero terminé el primer capítulo y dije, aquí hay mucho más. No solamente el suicidio, hay una historia de antes mía y hay una historia después de que Alan se suicida. Entonces dije, es por ahí. O sea, realmente es por ahí y por ahí es por donde tengo que escribir y tengo que llegar a contar todos mis aprendizajes, todo lo que yo hice, para que se convierta, además de un libro, además de en una novela autobiográfica, que se convierta también en un instrumento de sanación. Y es lo que es, porque actualmente hay muchas personas que me dicen, ya me lo he leído 3 veces. Tengo los ejercicios escritos y estoy esperando para ver cuál necesito y cuál lo hago. Es mi herramienta de sanación. Lo tengo al lado mío y cada vez que algo me pasa, voy y busco en el capítulo. Y entonces ya no es que me lo vuelvo a leer entero, sino que es como una especie de libro, de manual de sanación. Entonces, claro, eso es lo que yo percibí en ese momento que podía funcionar y poco a poco fue dándose, fue teniendo estructura hasta que ya llegó a lo que es el libro actualmente. Claro. Justamente en tu libro, en el segundo capítulo, tú mencionas Uh -huh.
Ujú, sí, totalmente. Me di cuenta muchos años más tarde, ¿no? En ese momento yo sentí, creo, una culpa gigante, porque ya haciendo terapia me di cuenta que había sentido culpa. Pero como te digo, normalmente las personas no nos damos cuenta que todo lo que tenemos en el presente viene de la niñez. No lo vemos hasta que lo vemos en terapia, hasta que realmente lo vemos. Entonces, en ese momento yo lo que sí recuerdo es que me sentía mal porque no me gustaba estar en Chile y no porque yo creo que me hubiera acostumbrado, sino que pasó que llegamos, mi mamá era una persona que le gustaba mucho mimarnos y mimarnos quizás a veces extremos de que, sí, por ejemplo, a mí me decía, quédate conmigo, no te vayas a clases a veces, sí. Y claro, un niño feliz, ¿no? Yo también, si me dicen eso, yo me quedo. Tenía la autoridad de mi papá que no me dejaba. En esas épocas era mi papá el monstruo. Y entonces yo decía, pero claro, lo mismo pasaba en otros aspectos. Entonces nos fuimos a Chile con ella. Mi papá se quedó. Fui 2 semanas al colegio. No me gustaba. Natural, estaba entrando en la adolescencia. Era una niña nueva. Entraba a un colegio además que era mujeres y hombres separados. Estaba totalmente desigual lo que estudiaban en Chile, no se estudiaba en Ecuador. Entonces, por supuesto, no me gustó. Y le dije a mi mamá, no me gusta el colegio, quiero salir. Y me dijo, ok, bueno, me sacó. Entonces, a las 2 semanas ya no tenía colegio, no tenía amigos, me pasaba todos los días, no sé ni qué hacían, porque no habían en esas épocas celular, asumo que hemos de haber tenido un tipo Nintendo o algo así, jugábamos a eso. Pero pasaba con mi mamá de lado a lado, nos íbamos a restaurantes y yo no estaba bien, yo estaba súper triste de lo emocionada que me había ido, porque uno a esa edad te dice nos vamos a otro país y uno se hace la película de que todo va a ser maravilloso, que me va a ir increíble en el colegio, que voy a ser feliz. Y no funcionó, no fue así, entonces yo quería regresar, extrañaba a mi papá, extrañaba a Ecuador, extrañaba a mis amigos y empecé a fregarle a mi mamá, decirle me quiero regresar, me quiero regresar, me quiero regresar. Y llegó un punto en que mi papá vino a vernos y asumo que vio el caos también y decidieron regresar. O sea, mi mamá decidió regresar y ellos volver juntos. Yo feliz, imagínate, era pero una experiencia increíble regresar, lo que yo quería. Pero volvimos y todo duró la felicidad. No creo que ni llegó a durar un mes. Al mes otra vez empezaron a pelear, otra vez empezaron las cosas a no funcionar, mi mamá otra vez a deprimirse, a estar mal. Y claro, ese momento mi percepción fue por mi culpa. Yo la traje, si no hubiéramos vuelto, ella hubiera sido feliz. Y creo que en ese momento yo formé la creencia de que no podía yo ser feliz hasta que ella no sea feliz. Entonces, a partir de ese momento, mi vida giró siempre alrededor de lo que mi mamá quería o no quería, de lo que mi mamá hacía o no hacía. Y mi vida iba, y era, como cuento en el libro, más una, no era protagonista de mi vida, sino más un extra de la vida de mi mami. En tu libro también nos cuentas que tú sentías que tenías como que dos responsabilidades gigantes, que era la primera tu madre y la segunda tu hermano. ¿Cómo dejas un poco de echarte la culpa de todo y cómo tratar de tener responsabilidad de todo? Uh-huh. Porque creo que es algo bueno también tener responsabilidad. Total, es que una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable. Son dos cosas completamente diferentes. La culpa te lleva a la victimización, la responsabilidad te lleva al aprendizaje. Entonces esa es la diferencia entre la una y la otra. Al quedarte culpable, te quedas en el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y no haces nada. Solamente te victimizas diciendo lo que me pasó. Yo recuerdo muchas veces que hacía cafecitos con mis amigas y nos sentábamos a contarles y yo les llamaba y les decía una por una, vengan, estoy hoy día mal, necesito que me oigan, pero era queja, 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 queja y queja, no era nada más. Y uno sale feliz, ¿no? De la queja, porque te sientes, es como realmente, recuerdo que mi maestra de constelaciones del otro día me decía, es que hay que dejar, es verdad que uno tiene un trofeo, ¿no? Porque has vivido cosas muy duras y uno carga ese trofeo, tienes ese trofeo, porque uno dice, wow, sí, o sea, he logrado sobrepasar tantas cosas en mi vida. Pero ella me decía, deja el trofeo en el estante, no lo lleves cargado, porque a veces las personas andamos con el trofeo cargados, ¿no? Y no podemos dejarlo.
Y si tú ganas, a Messi no lo vemos todos los días cargando sus copas, no, pues los deja en el estante. Puedes tú dejar eso en el estante y tener de aprendizaje, pero no ir cargando. Entonces vamos cargando con nuestro dolor y con nuestras penas, con ese resentimiento de todo lo que nos ha pasado. Y yo digo que el resentimiento es más o menos como tomarte veneno y esperar que el otro muera. Es terrible. Y uno vive así. Y claro, la responsabilidad, en cambio, es asumir que sí te pasaron un montón de cosas cuando eras niño que no eran tu culpa, que no podías hacer nada porque eras niño o eras adolescente, pero que hoy, actualmente, en el presente, eres responsable de sanar lo que le pasó a ese niño o lo que le pasó a ese adolescente y vivir una vida que valga la pena y ser feliz. Porque te pase lo que te pase, solamente tú eres responsable de tu felicidad. Pueden pasar millones de cosas externas que da lo mismo, ¿no? No importa si sean malas o sean buenas o sean feas o sean horribles, por supuesto te va a doler, pero tú puedes quedarte en el por qué o pasar al para qué. Y ese es el punto que yo escogí, pasar al para qué. Me duró, ¿no? No es que lo hice hace poco tiempo, es que recién empecé a hacer esto, te hablo más o menos unos 12 años desde que fue mi despertar, pero lo logré y creo que ese es el mensaje que yo quiero entregar a todos los lectores de Oveja Negra y a todas las personas que me siguen actualmente en las redes o con quienes deciden hacer terapia conmigo, y es de eso, que tú puedes. No importa la vida que tengas, no importa lo que te haya pasado, tú puedes sanar. Está en ti, es tu responsabilidad, no es de nadie más que tuya. Voy a ponerme ahorita en el rol de alguien que quiere cambiar. ¿Cuál es el primer paso para hacer eso? Lo primero y lo más importante es dejar de echar la culpa a los papás. Porque todos lo hacemos, ¿no? Y ahora me pasa, yo les veo a mis hijas, o uno dice qué malagradecidas que son, ¿no? Uno hace tanto por ellos y ni siquiera te dicen gracias, ¿no? Y claro, lo igual para los hijos empiezan a echarles la culpa en todo a los papás. Y yo veo ahora a mis hijas que por ahí dicen, claro, es que tal cosa, es que por ahí, es que tú no me dejaste esto y entonces por eso. Y yo hacía lo mismo, todos hacemos lo mismo. Siempre vemos algún pero en nuestros padres. Y creo que es eso lo principal. No son perfectos, nunca lo serán, pero saber que son absolutamente inocentes de cualquier cosa que te pasó, porque todo, el 100% de las cosas que hicieron, lo hicieron pensando que era lo mejor para ti. Y eso estoy segura que si no es del 100%, es del 99% de los padres. Creo que no exista nadie que diga, yo quiero hacerle daño a mi hijo, yo quiero que sea infeliz. Realmente la mayoría, si no son todos los papás, lo que quieren es intentar darles una buena vida. El problema es que esos padres también tienen un pasado. También tuvieron padres y esos padres también tuvieron padres. Y claro, las enseñanzas que tuvieron fueron esas y tienen un montón de traumas que también acarrean. Y entonces viven en la inconsciencia, viven en piloto automático, creyendo bajo sus creencias limitantes de que eso es lo mejor. Y entonces a la final, si te pones a ver, tus padres hicieron realmente todo lo que estaba a su alcance. Por eso para mí es tan importante el mandamiento de honrar a tus padres que está en la Biblia y que quizás no lo entendemos bien, porque lo entendemos solamente como respetarás a tus padres, como harás lo que te dicen o amarás a tus padres, pero va mucho más allá. Va el agradecer, el que te entregaron el 100% de lo que hicieron fue con una buena intención. Y que hay que aceptar y honrar lo bueno, lo malo y lo feo, porque todo lo que te entregaron, ¿no? Para ellos fue lo que podían entregarte y para ti es un aprendizaje, porque recibimos lo bueno, por supuesto, muertos de la risa, con muchísimas ganas, pero normalmente lo malo rechazamos y culpamos del resto de nuestras vidas, nos quedamos ahí. Y se empieza a dar una energía terrible porque los papás se sienten esto de que no puedo creer todo lo que he hecho por estos hijos que al final nos dieron la vida. No tenemos cómo agradecer eso a nuestros padres. La única relación que no es en equilibrio es la relación, y que no debe ser en equilibrio, es la relación entre los padres y los hijos. Porque nunca vamos a poder agradecerles a nuestros padres la vida. Nunca. Es algo que no hay forma humana de devolverles. Hagamos lo que hagamos.
Pero claro, nos pasamos porque creemos que somos superiores a nuestros padres. Entonces tenemos esta falta de humildad, de que los papás no saben nada. Ellos hicieron todo mal. Nosotros sabemos más y empezamos a creernos mayores y empezamos a creernos más grandes que nuestros padres. Y lo único que tenemos que hacer es ser chiquitos y aceptar y agradecer el 100% de todo lo que nos entregaron nuestros padres porque lo hicieron con amor. Y sobre todo, buscar el aprendizaje. Si mi mamá, por ejemplo, ¿no? era una madre que me pegaba, no es el caso, en mi caso, pero si es que es así, ¿cómo soy yo ahora con mis hijos? En la mayoría de los casos, por lo menos con la gente que yo converso y con quienes he hecho terapia, hay casos que sí se repite, que todavía se repite el patrón y está la inconsciencia todavía porque no se ha dado la vuelta a la creencia limitante. Pero en la mayoría de los casos de lo que yo he visto, el patrón ya no se repite. Entonces, sí, tu papá te pegaba, sí, yo tengo este trauma de que mi papá me pegaba. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Para qué crees que tu papá te pegaba? Ahora yo aprendí el para qué de que mi papá me pegaba es que yo no le pego a mi hijo, yo no se me ocurre pegarle a mi hijo. Entonces, ¿dónde aprendiste realmente a no pegarle a tu hijo? ¿Gracias a quién? ¿A quién le debes de ese aprendizaje? Quizás si tu papá no te hubiera pegado, tal vez un buen día le hubieras pegado un chilazo a tu hijo, le hubieras dado una nalgada, pero no se te ocurre levantarle la mano. Entonces, ¿a quién le debes de ese aprendizaje? A papá, a mamá. Entonces, tienes para agradecer. Por las cosas malas tenemos más incluso que agradecer que por las cosas buenas, porque nos brindan unos aprendizajes gigantes. Los seres humanos somos necios y aprendemos más de lo malo que de lo bueno. Entonces, claro, hay tantos aprendizajes que tenemos y en vez de agradecer por esos aprendizajes, les echamos la culpa. Claro, tú me pegabas, eres un desgraciado, te detesto y no quiero verte. O le ves, pero le ves con mala cara. Sin darte cuenta de que gracias a ese aprendizaje es que ahora tú eres otro tipo de papá con tu hijo. Es que ahora tú eres de otra manera absolutamente. Que integraste eso que papá hacía o que mamá hacía, pero le diste la vuelta, lo cambiaste. Pero es gracias a él, es gracias a ella. Entonces, en vez de más bien estar rechazando, deberíamos estar agradeciendo por ese aprendizaje, por eso que sucedió. Eso es el responsabilizarte de tu vida. Es dejar el pasado, sanar, sí, regresar. ¿Para qué tenemos que regresar al pasado? Para sanar, para mirar a ese niño, porque es el niño quien está traumado. Acercarnos a ese niño, conectar, y ahí vamos con la otra parte, de conectar con tu niño interior, de realmente mirarlo, de realmente estar ahí para él, quizás hacer y estar ahí para él como no estuvieron nuestros padres. No por malos, sino porque tenían esa ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Espérate. No tenían la disposición o no estaban disponibles, pero ¿cómo se dice al revés de disponibles? Estoy como el chavo. Indisponibles sería. Indisponibilidad. Parezco el chavo. En todo caso, no podían. No es que lo hicieron por malo, sino porque realmente no podían. Entonces, darte cuenta de esto, hacer conciencia de esto y entregarle eso que el niño no recibió de papá y de mamá, entregarle tú, porque ahora tú le puedes entregar a ese niño interior, para que el niño interior se dedique a jugar, se dedique a estar bien, y tú, en vez de reaccionar, porque cada vez que reaccionamos, como la palabra lo indica, es una reacción, es una acción que ya sucedió, y cuando sucedió, en nuestros primeros años de vida. Entonces, cada vez que reaccionamos, estamos volviendo a actuar de la misma manera en que actuamos cuando éramos chiquitos. Entonces, cada vez que reaccionamos no es del adulto, es del niño. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ya no reaccionar. Pero ¿cómo no reaccionas? ¿Cómo ahora más bien actúas en vez de reaccionar? Sanando con tu niño para que ya no sea el niño el que salga como loquito, sino sea ya tu adulto. Y cuando va a salir el niño, tener la capacidad de hablar con el niño y decirle, tranquilo, ahora yo te cuido. Ahora yo estoy bien y todo está bien y voy a poder manejar esta situación. Entonces tu vida cambia. Estás en un presente completamente diferente y tu vida cambia al 100% porque eres responsable. No te quedas en el pasado porque vivimos en el pasado, ese es el problema. No te quedas en el pasado, en ese niño herido, sino solamente regresas para mirarlo, para transformar tu creencia limitante, vuelves al presente y de ahí para adelante, responsabilizándote de lo que te pasó.
porque no fue tu culpa, pero hoy en día, en la adultez, sí es tu responsabilidad. ¿Tú crees que todo está relacionado con nuestra infancia? Porque en mi caso creo que, incluso esto me lo han preguntado varias de las personas que hay, de los invitados acá, y también me hizo caer en cuenta una de mis mejores amigas en el anterior trabajo, y me pasaba que los libros, por ejemplo, yo cuando leo un libro no le hablo en su totalidad, no le doblo ninguna hoja, sino que trato de mantenerlo y abrirlo, o sea, casi ni, ni destruirlo. Porque siento que si le abro totalmente es como que estoy destruyendo algo. Y creo que tal vez eso es por cómo mis padres tal vez me criaron. Que todo tenía que estar impecable, que todo que tenía que quedar bien, no sé, de la mejor manera posible. Tenía que estar impecable, bien peinadito y todo eso. Pero no sé si eso es algo tal vez que lo mantengo por eso, o tal vez es algo que trato de justificarlo, de racionalizarlo después. Todo tiene que ver en los primeros años de vida, entre los 0 y los 7 años. Es donde vamos creando nuestra personalidad y donde vamos creando cada una de las máscaras. Nos vamos poniendo un montón de máscaras porque los niños necesitan dos aspectos muy importantes de su vida. Básicamente es lo más importante, lo básico. Fuera, obviamente, del alimento y de vivienda, y etcétera, ¿no? Más de su vivencia. Pero los dos aspectos básicos que cualquier niño chiquito necesita es el apego y la autenticidad, ¿no? El apego, claro, es del amor. O sea, aparte de que tus papás te den de comer y que te cuiden y que te abriguen y que te den vivienda, necesitan amor, necesitan aceptación, ser vistos, necesitan la libertad, necesitan ser ellos mismos. Eso es el apego y la autenticidad. Entonces, son esas dos partes. Por un lado, que te amen, que te acepten, que te quieran. Y por otro lado, la autenticidad, que es el ser ellos mismos. Y que te amen por eso, porque eres tú mismo. Pero ¿qué pasa? Vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que no es así, porque nuestros papás te dicen, estudias o te voy a castigar. Tienes que ser ordenado, me ordenas, o si no, no vas a tener tiempo para jugar. Entonces empezamos muchas veces a dejar de ser quienes nosotros somos, por estas cosas que papá y mamá hacen. Por supuesto, no digo que esto esté mal. Si no, imagínate, si no habrían límites, estaríamos perdidos en la vida. Tienen que haber límites. El problema y los traumas vienen cuando los límites no son con amor. Cuando los niños creen que tienen que hacer eso o no serán amados, que tienen que hacer eso o no serán aceptados, que tienen que hacer eso o no serán vistos. Entonces, por ejemplo, la diferencia es que papá llegue y te diga, si es que no limpias, va a llegar el cuco y yo no te voy a querer más, o va a llegar el ropavejero y te va a llevar, por ejemplo. Y otra cosa completamente distinta es que papá se siente con el niño y le explique, y le enseñe a guardar y le diga, hay que guardar porque aquí entre todos somos una familia y no podemos ser desordenados y todos hacemos esto y todos guardamos y yo te voy a enseñar porque es importante el orden. Entonces le estás enseñando un límite y le estás entregando algo, pero con amor. Entonces ahí ya no hay trauma. Ahí sí, seguramente va a aprender a ser ordenado, pero no va a aprender a ser perfecto. Porque el niño que cree que el ropavejero le va a llevar o que le va a pasar algo terrible si es que no es ordenado, en su cabeza aprende a ser absolutamente perfecto. Entonces ya de adulto, tú no sabes que esto viene de ahí, pero ya de adulto crees inconscientemente, tu creencia limitante es, si no soy perfecto, no me van a amar. Si no soy perfecto, me van a abandonar. Entonces, esa creencia la llevas desde que eres chiquititito y tú no te enteras de que viene desde chiquitito y te obligas a ser perfecto. Porque si no eres perfecto, no vas a sobrevivir. Porque eso era lo que era. De niño tú creías eso. Claro, si mi papá no me ama, ¿qué pasa si mi papá no me ama? Mi papá no me cuida. ¿Qué pasa si mi papá no me cuida? No me van a dar de comer. Y no, me va a tocar irme de aquí. ¿Y qué va a pasar? Todo esto es inconsciente, no razonas, porque no es algo razonado. Los niños no pueden razonar. Todo es emocional. Pero a la final creas la creencia limitante de que si no soy perfecto, no me van a amar. Entonces me toca ser perfecto. Me convierto. Es un mecanismo de sobrevivencia. El problema es que ya de adultos seguimos siendo iguales. Y no nos damos cuenta de dónde viene
y no nos damos cuenta de que ahora ya no necesitamos ser perfectos para sobrevivir, sino que podemos ser imperfectos. Y ahí está el problema. Entonces sí, mi forma de ver es que viene siempre de la niñez y de esos primeros años de vida, y es por eso para mí tan importante que empecemos a sentir las emociones, que realmente las descubramos, porque ese es el secreto de todo lo que nos sucede o nos sucedió cuando éramos chiquitos, viene a raíz de las emociones. ¿Qué significa descubrir las emociones exactamente? Es realmente meterte en tu interior, porque digamos, sentimos las emociones y ¿qué hacemos? Escapamos. Todos odian a su ansiedad, detestan a la tristeza, no le quieren ver a la ira, no soportan el miedo. Y el momento en que pasa, ¿qué hacemos normalmente cuando sentimos emociones? Nos vamos al exterior, a actuar. Me voy a correr, me voy a montar bicicleta, me voy con los amigos a pegarme un trago, les invito a mis amigas y me voy a tomar un café para desahogarme y que me pase lo que estoy sintiendo. Me voy a hacer cualquier cosa, acción, acción, acción y acción. Entonces no paramos de hacer cosas y no sentimos nuestro interior. Esas emociones no las sentimos. ¿Y qué pasa? Que nuevamente estamos solos y otra vez vuelve a aparecer y uno dice... pero le detestas, lo único que quieres es que se vaya. Pero esas emociones están apareciendo porque algo te está sucediendo, porque hay un niño herido adentro tuyo que necesita salir, que necesita sentir, pero no le dejamos sentir. Los niños son expertos en sentir. Los niños no corren a ningún lado. Tú le ves al niño llorando, es la mamá la que le dice, no llores. No hay que llorar, no te pongas triste. Cuando debería ser lo contrario. Debería ser siéntele a la tristeza. Si desde niños aprenderíamos a sentir las emociones, sería completamente diferente, porque las sentimos instintivamente, pero la mamá llega y te dice, no sientas, no llores, los niños no lloran. Hay que ser macho, hay que no llorar y no. Claro, porque te duele, ¿no? Como mamá te duele ver a tu hijo sufrir, entonces automáticamente es no llores. Pero no nos damos cuenta de que con eso el niño está reprimiendo y que el día de mañana no va a llorar y va a estar durísimo y va a estar bien fuerte, pero va a tener a ese niño herido adentro de sí mismo que quería llorar, que quería expresar, que necesitaba, porque los seres humanos para algo fue creadas las emociones. Las emociones fueron creadas para eso, para que las sintamos, porque nos traen mensajes, porque realmente están aquí para algo. No buscamos el para qué. No sé si te ha pasado que cuando lloras y lloras de realmente amares, después es una sensación de alivio. O sea, qué hijo de madre, qué rico. Porque no nos damos cuenta que la tristeza lo que hace es acogernos. La tristeza lo que hace es abrazarnos. Es realmente decirnos, aquí estoy, suelta todo lo que llevas dentro. Cuando logramos llorar a mares, después nos sentimos increíble. Es como que es un alivio impresionante. Pero no hay cómo llorar. Los hombres no lloran o como mujer igual tampoco. No hay que ser llorona, porque después si lloro, mi marido no le gusta que llore. Entonces nos guardamos y después ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué tenemos tantos tipos diferentes de cáncer? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Porque es que todos llegamos a una edad en la cual estamos ya achacosos a la 10ª potencia y a punto de irnos al hueco. Por eso, porque no hemos sentido nuestras emociones, porque realmente hemos tenido un montón de problemas durante nuestras vidas y no las hemos acogido. El rato en que tú acoges una emoción, se acaba. Después no vuelve a aparecer o aparece de alguna manera diferente. O aparece cuando tiene que aparecer. Porque los seres humanos, tú ves un animalito, un pequeño animal que un león le quiere comer. Hace rato se le sube el cortisol como loco, sale corriendo, trata de huir, está en modo de huida, ¿no? Hasta que si es que logra salvarse del león y no le come. Al poco tiempo empiezan sus latidos del corazón a bajar y le ves igualito que antes, se olvida. En cambio, los seres humanos, por el pensamiento, somos completamente diferentes. Nos acordamos de un hecho que nos sucedió hace 10 años, seguimos. Y cada vez que lo sentimos, cada vez que nos acordamos, otra vez volvemos a sentir el mismo dolor y la misma tristeza. ¿Y cómo no te vas a enfermar? El cuerpo no conoce de pasado. El cuerpo cree que vive en el presente, el 100% del tiempo. El cuerpo siempre está en el presente. Quien está en el pasado o en el futuro es la mente.
Entonces, sí, cada vez que la mente recuerda ese evento, el cuerpo cree que está pasando en ese momento. Entonces vives en alerta, vives en lucha, vives en huida, vives en congelamiento. ¿Cómo no te vas a enfermar? Es evidente que esa es la razón de por qué te enfermas. Entonces, claro, es por ahí la cosa. Sentir las emociones es aceptarlas, es vivir sintiendo las emociones, es realmente aceptarlas, sentirlas, mirarlas, tomarte el tiempo durante un segundo, o 10 segundos, o 20 segundos, de cerrar tus ojos, respirar y decir, ¿en qué parte de mi cuerpo está esta emoción? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué quiere? ¿Para qué está aquí? ¿De qué me protege? ¿Cuál es su función? Porque cada una de las emociones tiene una función. Quizás no ahora no tiene ningún sentido, pero tuvo su función en la niñez. Era ayudarnos, todas, el 100%. La ira nos salvaba de algo, la tristeza nos salvaba de algo, la ansiedad nos salvaba de algo en ese momento, o por lo menos así lo creímos cuando éramos chiquitos. Entonces para eso están, una y otra vez regresan, pero ahora lo que hay que hacer es, por eso sentirlas, porque las sientes y se acaba. Sino que no nos damos cuenta de eso. Y te digo que esto a mí me lo contaron hace muchísimos años. Yo tuve alguna vez un terapeuta que se sentó conmigo y me dijo, siéntele, ¿dónde está? Y yo, ¿cómo que siéntele? No, yo te quiero contar lo que me está pasando. O sea, yo lo que quería era desahogarme, quejarme. Y él me decía, no, esta terapia no se trata de quejas, se trata de sentir. Siéntele la emoción y déjala ir. Este man está loco, o sea, que se fumó. ¿Pero qué significa sentir la emoción? O sea, ¿sentir en qué parte del cuerpo está o...? Sentir en qué parte del cuerpo está. Y después realmente tenerla exactamente, o sea, cómo funciona. Y yo como hago mis terapias, te digo, ok, ¿qué fue lo que pasó? Entonces tú me dices, por ejemplo, me peleé con mi novia y yo creo que mi novia ya no me quiere. Entonces, ok, perfecto. Puedes en este momento cerrar tus ojos y contarme cuál es la sensación que tienes en tu cuerpo, porque siempre tenemos una sensación en el cuerpo, sino que no le hacemos caso, no nos damos cuenta, a menos de que sea algo muy fuerte. Cuando sentimos la ansiedad muy fuerte, normalmente es en la barriga. Cuando tenemos mucha tristeza, normalmente es en el pecho, ¿no? Cuando tenemos mucha ira, es como en la cabeza, es como, ¡buah! O sea, digo... Hablo en lo normal, no estoy generalizando, porque mucha gente me dice que la siente completamente en otro lugar, pero te digo, normalmente pasa eso. A muchos les pasa de diferente forma. Pero ok, entonces digo, ok, ¿qué sientes ahora que me estás contando esto? Cierra tus ojos un ratito y siente. Entonces tú cierras tus ojos, ¿en qué parte de tu cuerpo está? En la barriga. Ok, te puedes quedar ahí un ratito mirando y sintiendo realmente la barriga. Y el rato en que te quedas en tu interior y sintiendo la emoción, ahí ya te puedo preguntar, ok, ¿cuál es la emoción? Porque lo que estás sintiendo es la sensación, no tienes idea cuál es la emoción. Entonces ese rato dices, sí, o sea, tengo miedo. Tengo miedo de que mi novia me abandone, porque yo creo que no me quiere. Ahí está la creencia. Entonces, ¿dónde aprendiste eso? ¿Cuándo fue la primera vez que tú sentiste miedo porque alguien te va a abandonar? Cuando estás en el cuerpo, cuando estás en las emociones y estás fuera de la cabeza, el cuerpo te lleva a ese lugar. Cuando era chiquito, cuando tenía 5 años, me acuerdo, 6 años, 7 años, 10 años, que tenía terror porque mi mamá se iba de viaje y yo me quedaba con una tía y yo percibía que mi mamá me iba a abandonar. Ahí está. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Correr de la emoción? No, lo que tienes que hacer es sanar con ese niño que sintió esa emoción por primera vez en su vida. Sanas con ese niño que sintió la emoción por primera vez en su vida y ya sabes que la próxima vez que llega esa creencia limitante no es tuya, es de ese niño. Entonces no es tan fácil, no es que con una sesión listo, tampoco es que tienes que hacer más sesiones, es tu trabajo personal, porque todo está en tu interior. El día de mañana, nuevamente, si tu novia te dice algo, tú automático, porque es que llegamos a, como dicen en inglés, al worst case scenario. ¿Cuál es el peor escenario posible? En tu cabeza, siempre. O sea, es automático, ¿no? Y dicen que el 90% de los pensamientos que tenemos de cosas negativas nunca se cumplen. Solamente el 10% se cumplen. Pero siempre nos vamos a lo peor, ¿no? Alguien no contesta el teléfono, la novia no contesta el teléfono, de ley está con otro. De ley ya no me quiere, de ley me va a dejar.
Segunda llamada no te contesta, o sea, ya no estás 99%, sino 100% seguro. Y resulta que se quedó sin teléfono, se le apagó el celular y a las 2 horas te llama, todo tranquilo, todo perfecto, y tú ya te habías hecho tantos cucos en la cabeza. Y es justamente por eso, porque nos vamos al peor escenario posible. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué nos vamos al peor escenario posible? Porque eso nos pasó cuando éramos chiquitos. Es por eso. Porque de verdad de chiquito tú sentiste que tu mamá te abandonó. No te abandonó, regresó, pero tu mamá se fue y tú eras muy chiquito y no entendías. Tú no tenías la forma en tu cabeza de razonar y de saber que mamá sí te ama, sino que te quedaste solo. No va a regresar. Entonces, realmente te abandonaron. O sea, eso es algo real que te sucedió para ti. Entonces, con un trauma, que tú tuviste un trauma grande así de abandono, el día de mañana vuelves a repetir lo mismo y vuelves a repetir lo mismo. Entonces, automáticamente, en tu cabeza, el momento en que crees que te van a abandonar, sientes la misma emoción y crees lo mismo y te quedas con eso. ¿Y qué hacemos? Huimos de la emoción. Si en cambio sentiríamos la emoción y haríamos este proceso que acabo de decirte hace un rato, llegaríamos a ese momento y nos daríamos cuenta que fue ahí donde creamos esta creencia limitante y fue ahí donde realmente se formó y es ahí a donde hay que sanar, porque es a ese niño a quien tengo que sanarle. Entonces ahí empiezas poco a poco, porque ya la próxima vez sabes que es del niño, ya ok, te calmas antes de reaccionar, respiras, le sientes la emoción, regresas nuevamente al niño. Y haciéndolo varias veces, conectando tú con este niño, va a llegar un punto en el que ya se vaya al inconsciente, la nueva creencia. A mí nadie, o sea, yo no merezco ser abandonado. Yo merezco ser feliz. Yo soy una buena persona, yo me quiero mucho. Si ella, además, si se va, o sea, ningún adulto es abandonado. Todos hablamos, no es que se fue y me abandonó. A un niño lo puedes abandonar, a un adulto no. Simplemente tomó la decisión de irse y tú eres adulto como para estar bien solo, no necesitas de la otra persona. Te va a doler, por supuesto, pero puedes manejarlo, no te vas a morir por eso y llegar a alguien más que quizás sea la persona ideal para ti. Entonces nadie te abandona. El quedarte con la idea de me abandonaron es el niño. Está siendo un niño chiquito diciendo me abandonaron. Entonces va a llegar un punto en el cual tú ya hayas sanado, ya lo hayas hecho consciente, ya hayan pasado tantas veces que te des cuenta, cada vez que vuelva a pasar ya lo tienes en el consciente, ya no reaccionas, sino actúas, que llegará un punto en que ya no reacciones, porque claro, no es que vas a vivir el resto de tu vida así. Va a llegar un punto en el que en la nueva creencia se vaya al piloto automático y ya nunca más vuelvas a creer eso. Simplemente se te va de tu cabeza. Y por eso es que muchas veces uno dice, wow, ¿cómo he cambiado? ¿Qué será que me pasó? ¿O cómo ha cambiado esta otra persona? Realmente no es por ahí, es que tú sanaste tus emociones, es que hubo un clic interno, hiciste conciencia y a partir de que haces conciencia ves la realidad con otros ojos, ves lo externo completamente diferente, pero siempre va de lo interno hacia lo externo, no es al revés. O sea, digamos, de entenderlo es ya lo tienes consciente, ¿no? Ya sabes que cuando te pasa algo haces eso. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Quedarte, no irte. Yo te digo, me identifico con lo que dices porque yo cuando me pasaba algo, cuando por ejemplo me pasó que me divorcié de mi primer esposo, ahí fue cuando empecé a correr. De hecho, llegué a correr una maratón. Porque era un desahogo. Y es un desahogo buenísimo. Yo no digo que no lo hagas porque el deporte es lo máximo. Pero puede ser una adicción. Es una adicción cuando huyes de un problema, de una emoción, de algo que te está sucediendo a través de eso. No importa que sea un deporte, no importa que sean comida, no importa que sea sexo, no importa que sea alcohol, drogas o lo que sea. Es una adicción. Y el deporte es buenísimo y mejor tener esa adicción a tener otra. Pero es una adicción. Cuando estás huyendo de un problema, a través de eso que estás haciendo, es una adicción. Entonces, ¿cómo sales de esa adicción para que ya deje de ser una adicción y sea deporte? Yo lo hacía. Y entonces, y todavía no te digo que se me prende ese chip, ¿no? Esa parte interna que me dice,
vamos, o sea, a correr, porque ahí regresas feliz, ¿no? Te olvidaste. La emoción se quedó, ya el problema ya no está, estás lleno de endorfinas, lleno de oxitocina, lleno de todas las hormonas de la felicidad y listo, ya no hay problema, se acabó. Pero es que no es que se acabó, regresa. Entonces, ¿qué hacer? Sentir, no irte. O sea, eso es lo que yo hago ahora. Cuando tengo un problema, cuando estoy mal, me obligo a mí misma a quedarme. No, ya no voy a salir. Hoy día no voy a salir a montar bicicleta. Hoy día me voy a sentir. Voy a ver qué es lo que pasa internamente. Y me quedo. Me quedo meditando, me quedo con los ojos cerrados, hecho bolita en la cama, sintiéndole a mi emoción, viendo qué es lo que necesita de mí, para qué está ahí, de dónde viene, si es de una niña que no conozco o es una de las niñas que ya conozco, para volver a darle amor. Entonces, y después te vas más tarde o al otro día, pero ya estando bien, porque si no es huir, estás huyendo. Hay tres formas en que los seres humanos, tres mecanismos de defensa que los seres humanos tenemos. El primero es perseguir. Eres de esas personas, por ejemplo, que entrega todo a los demás, ¿no? Si tú sentiste, por ejemplo, que de niño no tenías amor y hoy día entregas muchísimo, eres la última rueda del coche, das mucho a los demás, entonces tu mecanismo de defensa es perseguir. Persigues lo que no tuviste. Persigo el amo. O sea, yo me identifico mucho con ese mecanismo porque entrego mucho, entrego más, porque me percibí no vista, no amada de niña. El segundo es huir. El que huye vive, dicen, ¿no? Entonces, claro, empiezas en una relación y esa relación ves que no va a funcionar y antes de que no funcione, me piso, huyo del amor, porque de esa manera no me va a volver a doler. Y la tercera es luchando. Lucho. Entonces me peleo contra quien no me está dando amor. Me doy ¿sabes? Las broncas y las broncas y las broncas. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Hay parejas que no funcionan porque sus mecanismos de defensa funcionan completamente diferente. Entonces, por ejemplo, si mi mecanismo de defensa es perseguir y yo estoy todo el tiempo llamándote, ¿y por qué no me llamas? ¿Y por qué? O sea, nos peleamos y yo estoy hecha pedazos y empiezo a llamarte y a buscarte y hablemos y necesito aclarar esto y tu mecanismo de defensa es huir. Mientras yo más te persiga y más siga ahí, tú más te pisas, más te huyes. Entonces es tu niño interior con mi niño interior, cada una con su mecanismo de defensa. No estamos actuando como adultos. Si la mayoría de las peleas de las parejas son por eso, porque es el niño interior de él más la niña interior de ella, dándose, pero por las cosas que les pasaban cuando eran chiquitos, exactamente de la misma manera. Pero no nos damos cuenta de eso. Lo que me acabas de comentar es lo que se relaciona con el attachment theory. El attachment theory, por supuesto, claro, el apego. O sea, es el apego de lo que te hablaba hace un momento. Porque la importancia del apego y la importancia de la autenticidad. Entonces, te dedicas, o sea, lo que quieres es apego, porque ese apego no tuviste cuando eras chiquito, porque no te sentiste amado, porque no te sentiste visto, porque no te sentiste aceptado. Y entonces tienes un apego hacia la pareja. Eso es el apego, justamente. No es amor. El apego no es amor. El amor es libertad. Amor es soltar. Amor es, sí, entregar, pero entregar sin esperar nada a cambio. El apego es cuando tú dices, no, claro, es que hay esa frase, ¿no? Que a veces dicen las mamás, que les dicen a los hijos, te portas de esa manera después de todo lo que yo te he dado. ¿Qué le está diciendo? Todo lo que te di para que tú hagas lo que yo quiero. Finalmente, es eso lo que le estás diciendo, ¿no? Me pagas así después de todo lo que yo te he dado. O sea, uno entrega porque uno ama. Sobre todo un papá o un hijo, sin esperar nada a cambio. Y das lo que tú crees que le va a servir al hijo para que el hijo esté bien, no para que yo esté bien. Pero lo hacemos porque somos niños heridos que no fuimos amados. Entonces, si sentimos que no fuimos amados por mamá, luego sentimos que no fuimos amados por la pareja, necesitamos el amor del hijo. Tenemos ese apego gigante por los hijos por eso, porque necesitamos su amor. No porque necesitamos entregarles amor, sino porque necesitamos que nos quieran de vuelta.
Les damos todo porque queremos que nos quieran, porque queremos que nos amen. Sin realmente dar un amor incondicional. Entonces ese es el apego. Cuando te dicen estoy apegada a... Y es dificilísimo, sobre todo creo yo, el apego hacia los hijos. Es uno de los apegos más difíciles porque es una cosa instintiva. Nació de mis entrañas, nació de mi barriga. O sea, prácticamente eres tú. Hay una frase que dice, el tener un hijo es como que te saquen el corazón y tu corazón empieza a caminar por ahí. O sea, quedarte básicamente sin corazón y que el corazón tenga su independencia y se vaya. Es básicamente eso. Entonces, el apego más difícil de zafarte de él es hacia los hijos. En las terapias que tú realizas, por lo general los pacientes tienden a ser más jóvenes o a ser más adultos. Hay de todo. Tengo pacientes jóvenes y tengo pacientes adultos. Una cosa linda que me está pasando y que quizá no le pasa a mucha gente es que tengo un montón de pacientes hombres. Y me encanta porque normalmente pasa, ¿no? Y igual estoy generalizando, pero las estadísticas dicen que hay muchas más mujeres quienes buscan terapia. Y hombres que no lo hacen porque creen que posiblemente parte de sus creencias de cuando eran niños, el hombre tiene que ser duro y al hombre no le pasa nada y no necesita ayuda, hasta que ya, claro, se da contra el planeta y ahí muchas veces sí lo busca. Pero ahora me pasa que tengo un montón de clientes hombres. Y entre jóvenes y adultos tengo de los dos lados. Sin embargo, esto que yo hago hasta ahora me funciona más con gente más joven. Porque claro, ya la gente que tiene, primero, muchos años, tienen ya sus creencias mucho más definidas de que, no sé, ¿para qué voy a sentir las emociones? No sirven de nada. Y más bien yo vengo aquí a que tú me des un consejo y me digas lo que tengo que hacer. Porque también muchas veces, a veces las terapias tradicionales en psicología eran así. Había siempre el terapeuta es más grande y sabe más, es más sabio, yo soy más chiquito y yo vengo a aprender, como que fuera un profesor con su alumno. En mis terapias somos igual. Yo no soy más grande que tú. Yo puedo darte ciertas herramientas que te pueden servir, que a mí me sirvieron, pero más allá de eso, todas las respuestas están en tu interior. Yo no te doy ninguna respuesta. Hay gente que me viene a decir, es que no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Me voy de la casa de mis papás o me quedo? Sí, le digo, debiste haberte ido donde un mago, donde alguien que te lea la mano, para que te diga lo que tienes que hacer. Esa respuesta está en ti. Yo te puedo ayudar a llegar a esa respuesta. Tú mismo, desde tu interior. Pero yo no te puedo decir qué hacer. O sea, yo estoy igual que tú. Somos igual. Incluso en mis terapias muchas de las veces yo reflejo. O sea, si hay algo que a mí me gatilla de ti, yo te puedo decir, a mí esto me está gatillando. Yo lo siento igual que tú. Porque estamos iguales, somos seres humanos iguales, nadie es superior y nadie es inferior, todos somos iguales. Y a la final todos estamos interconectados, todos tenemos las mismas historias. Todo ser humano tiene la historia de que algún antepasado estuvo en una guerra, de que hubo algún asesinato, de que hubo algún suicidio. Todos tenemos traumas, a todos nuestros papás nos hicieron cosas, todos en algún momento percibimos que nuestros papás eran malos, todos llevamos culpas, todos tenemos miedos, todos tenemos tristezas. No hay superior e inferior, todos estamos al mismo nivel. Entonces yo estoy al mismo nivel que tú. Si me preguntas, te puedo contar cosas que he estudiado y cosas que sé y ayudarte en ese sentido, a darte herramientas, pero somos iguales. Entonces, claro, les cuesta a veces entender eso a personas que son mayores. Les cuesta más sentir sus emociones y veo que mientras más jóvenes son, hacen más clic con sentir sus emociones, con mirarlo de esta otra manera, con este nuevo, más bien les gusta. Veo mucha gente que dice, no, mi hijo me pidió que venga donde ti porque el amigo le había contado que es completamente diferente, porque, digamos, hablas realmente con las emociones y hablas con tus partes. No sé si te ha pasado que a veces dices, hay una parte mía que quiere comerse el pastel y otra parte que me dice que no tienes que comerte el pastel, ¿no es cierto? Yo siempre me lo como. Tienes la parte más fuerte, la que siempre te lo comes, o tienes la parte que te dice, levántate, es hora, y otra que te dice 5 minutitos, por favor, ¿no es cierto? Ahí sí, depende del día. Ya,
son partes que viven adentro nuestro. Es tal cual como la película, como Inside Out, la película de la alegría y de la tristeza y de la ira. Todos llevamos esas partes adentro nuestro, que tienen sus pensamientos propios. O sea, somos nosotros mismos. Todos venimos a este mundo con un self, que es una energía, somos un alma. Venimos con ciertos dones. Pero de ahí las partes internas las vamos creando en el camino. Son partes que viven adentro de nosotros, con quienes podemos conversar. Por eso es que a veces son contradictorias y tienes dos pensamientos diferentes. Entonces, una de las cosas que yo hago en mis terapias es que las personas realmente puedan conversar con sus partes, que se conecten y hablen. Y yo le digo, le puedes preguntar a tu ira, ¿no? ¿Cuál es su función? Y estás en un estado meditativo y realmente estás con tus ojos cerrados y estás en un estado meditativo y es la primera respuesta que recibas, o sea, el primer pensamiento que recibas es tu ira, que te está hablando, te está diciendo, porque lograste separarte, porque es tu self conversando con esta parte. Después me ha pasado que, claro, mucha gente se convierte en la ira, entonces ya le ves que abren los ojos, sí. Te dicen, no, es que estoy muerto de las iras por tal cosa y ya sé que es la ira hablando, pero no lo está haciendo en tercera persona, sino lo está haciendo en primera persona. Entonces nuevamente intento que se separe, pero si no tiene forma de separarse, ahí lo que hago es ya hablar directamente con la ira. Entonces, ok, perfecto, tú eres la ira, vamos a conversar contigo. Y empiezo a hablar directamente con la ira. Pero son nuestras partes, son partes internas que nosotros tenemos y que tienen una función, siempre tienen una función. Si te pones a pensar, la ira, la mayoría de veces, es un protector de una parte tuya vulnerable. Te mueres de las iras porque algo pasa, porque hay una creencia, porque tienes un miedo muy grande, porque tienes un juicio muy grande. Te voy a dar un ejemplo. Cuando mis hijas a veces se atrasaban al colegio, me moría de las iras, pero me moría de las iras, me salía el ogro. Y empecé a mirar a mi ira y empecé a realmente darme cuenta de qué me protege. Entonces me di cuenta que la ira protege un miedo interno mío. Y es mi miedo de que si no se van al colegio, no van a ser buenas niñas, no van a estudiar, no se van a graduar y van a ser unas losers, ¿no es cierto? Y de ahí me di cuenta que igual este miedo también me protege, porque este miedo me protege de un juicio. Y ese es un juicio de una niña mía. Y es el juicio ¿qué pasa si mis hijas no van al colegio y no estudian y no les va bien en la vida y son unas fracasadas? ¿En qué me convierto yo? En una mala mamá. Entonces al final es ese autojuicio que yo tengo de que soy una mala mamá. Entonces claro, al tener ese juicio interno de que soy una mala mamá, el miedo me protege de que parezca esa parte vulnerable mía, ese juicio que viene de una niña chiquita que sentía que no era suficiente, que sentía que no era una buena niña, y el miedo está a su vez protegido por la ira. Entonces va sacando, es como una cebolla, vas sacando las partecitas de la cebolla y te vas dando cuenta de la importancia. Entonces ahora, claro, va a aparecer la ira y le digo, no, ira, no, ya, no, se quedan, ¿cuál es el problema? No pasa nada, eso no les hace a ellas ni que les va a ir mal o sea, por un día que no vayan al colegio, ¿qué va a pasar? Y si se quedan dos, el día de mañana ellas mismas ya se van a dar cuenta y como sea se van a levantar y van a irse a tiempo si yo me quedo quieta sin estar con la ira así a toda madre. Porque el problema de esa ira es que a mí me hace sentir mal y a mis hijas también les hace sentir mal y viene una cadena de cosas negativas. Entonces le digo a la ira, calma, no pasa nada. Ya el miedo está bien, ya no tengo este miedo. Y el miedo también se empieza a salir. Le digo, calma, no pasa nada. Además, por último, si son unas malas personas del día de mañana, ese es su aprendizaje y tendrán que ellas ver. Si se quedan de año, ya tendrán que ver qué hacen. Es el aprendizaje propio de ellas. Y finalmente, claro, de la niña, ¿no? Con la niña que ya sané y que sabe que no es una mala mamá y que no era una mala niña. O sea, esa parte mía chiquita, vulnerable, que se creía que no era buena, que no merecía, ahora ya sabe. ¿Y cómo sabe? Porque le hablo, porque me conecto con ella y le digo, tranquila, tú eres buena, tú sí eres suficiente. No te sientas mal. Yo ahora te cuido, tú ándate a jugar. Y la niña se queda tranquila, que es mi juicio. Y empiezo a actuar ya y no a reaccionar, que es como hablábamos hace un rato. En ese tipo de casos, lo que yo me suelo preguntar es el por qué las personas son de la manera en la que son. Y creo que tal vez comparto contigo esto, pero a mí no me gusta odio ser impuntual. Y no sé, en mi caso trato de analizarlo
por qué soy así y no entiendo, no he encontrado hasta ahora una razón un poco tan lógica. ¿Había alguno de tus papás, había esta puntualidad, hay que ser puntual Sí, o más bien una impuntualidad? No con mis papis, los dos son bastante puntuales. Son bastante puntuales, entonces ahí está, o sea, eso te enseñaron y eso lo tomaste. Y entonces eso lo tomaste como algo positivo, es una creencia que tú formaste cuando eras chiquito. Pero no es una creencia limitante, ¿no? Más bien es una creencia que te sirve, a menos de que, ¿no?, empiece a doler un montón cuando alguien es impuntual, siendo tú puntual y no eres tolerante a esa impuntualidad. Entonces ahí sí habría que buscar. Una cosa es, porque por ejemplo, está bien no ser tolerante a la impuntualidad, ¿no? Digamos que si es que yo tengo un paciente que siempre me llega atrasado, va a llegar un punto en que le voy a decir, ¿sabes qué? Pero con amor, o sea, es un límite con amor. ¿Sabes qué? Ya no te voy a poder atender más porque siempre llegas impuntual. Entonces, desde ahora en adelante, ya qué pena, pero no vamos a poder seguir con esta relación de terapeuta-paciente. No, pero si me duele, ¿no? Si lo veo y me duele en el alma, y me duele en los tripas, y le quiero matar, le quiero pegar, ahí hay algo que tengo que sanar. O sea, es que no he integrado bien esa impuntualidad por alguna cosa que me pasó en la niñez. Entonces, ahí sí hay que mirar. Pero si no duele, si simplemente tú eres puntual, eso aprendiste y es algo que más bien te ayuda. No hay creencia limitante ahí. A menos de que te duela, justo te toque una pareja que es el opuesto a ti, de impuntual. Y posiblemente ahí hay algo que sanar, porque te está tocando justo eso. Es que creo que lo que mencionas es algo que sí, la verdad, sí me ha pasado. Y por lo general, nunca he salido con nadie que no sea puntual. Y siempre he ido, o sea, le espero, ya salgo, dame 10 minutos. Y es automáticamente un no. O sea, salgo esa vez y ya después ya no. Entonces ahí justo hay la ley del espera. Y a ti te duele. O sea, te desespera. No sé si me duele, o sea, pero me molesta. Pero te da iras, o sea, te duele. O sea, dolor es cuando hay una emoción que no nos gusta. O sea, una emoción que ya sea ira, miedo, tristeza. O sea, cuando llega una emoción, ya. Entonces, si te da iras, por ejemplo, hay algo ahí. O sea, hay algo que todavía no está integrado, que todavía no está sanado. Entonces, puede ser algunas opciones. Uno, que para ti fue muy duro esta puntualidad quizás de extrema de papá y mamá y que todavía hay algo ahí que no lo has integrado, a pesar de que tú lo repetiste y que eres igual de puntual, ¿no? Hay algo ahí que no lo integraste bien. O sea, te convertiste en alguien tan puntual, no sé, a punta de golpes o a punta de algún trauma, algún dolor cuando eras chiquito. Esa es la una opción. La otra opción, ¿no?, es que tú te están poniendo el universo, estas parejas súper impuntuales, porque es a donde tu alma quiere llegar, a no ser tan radical. Porque normalmente nos pasa eso, que tenemos, ¿no?, una persona, tú eres de una manera y el universo nos pone el opuesto, pero el opuesto al 100%. ¿Y para qué te están poniendo? Porque tú, en el fondo, te duele y te molesta que esa persona sea tan impuntual, porque realmente tú quisieras ser un poquito como ella. Quisieras poder darte ese permiso y no lo haces. Entonces el mundo te pone eso para que tú puedas empezar a ser más tolerante frente a eso. Y de vez en cuando, si te atrasas y no llegas con la puntualidad exacta, puedas sentirte bien con eso. Entonces la vida te está entregando eso, el poder mirar a esa persona tan impuntual para tú poder llegar, no hacia ese extremo, porque no es ahí donde quieres llegar, pero sí hacia un equilibrio, sí hacia una tolerancia. Entonces, ¿qué haces para poder llegar a esa tolerancia? Te obligas. Eso es del 180. Empiezas a obligarte a llegar, no 20 minutos atrasado, pero desde ahora, aunque sea con esta persona, de la única manera en que puedes llegar a sanar, digamos, eso que te molesta de la otra persona, de la impuntualidad de la otra persona, es dándote permiso, haciendo el 180, que es dándote la vuelta por completo de como normalmente tú eres. Y, por ejemplo, con esa novia, que es justo tan impuntual, ya no llegar puntual. Darte 5, 10 minutos y empezar a ser impuntual. Va a doler, pero te va a sacar de tu zona de confort, ¿no? Entonces te quedas. O sea, empiezas a ver la hora y no, obligas. Y pones 10 minutos para llegar 10 minutos atrasado y te quedas los 10 minutos atrasado. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que realmente no pasa nada. O sea, que no es el fin del mundo. Que quizás cuando eras chiquito, tú creías que
para sobrevivir tenías que ser puntual, porque si no tus papás no te querían y no te iban a aceptar y no te iban a amar. Entonces ahora ya no necesitas eso, ahora la gente sí te quiere y sí te acepta. Si tienes una buena excusa, por ejemplo, en el trabajo, o una pareja, por ejemplo, si llegas 10 minutos atrasado, no te va a votar, no te va a abandonar, no te va a dejar de amar. Entonces, a propósito, te das esos 10 minutos y te quedas y sales de tu zona de confort y empiezas a ser un poquito impuntual. No como ella, pero sí un poquito. Para integrar esa parte de la otra persona que no te gusta. Y es quizás integrar eso que te pasó a ti cuando eras niño. Darte ese permiso que quizás no tuviste cuando eras pequeño. Es algo que no lo había pensado, pero tiene bastante sentido. Se me complica. Lo que actualmente hago es, si llego un poco antes, antes por general trato de tener el celular y me ponía la típica como que un rato estar en Instagram, en Facebook, pero me aburría, así que desde ahora trato de un poco llevar el iPad, leyendo un rato y así ya hago algo que siento que es algo positivo, pero no, ya no me molesto tanto como me hubiesen molestado antes. Claro, el rato que deje, o sea, no significa que dejes que empieces a tolerar realmente eso, o sea, es integrar, para que deje de molestarte lo que hace el otro, para que no duela. Porque de todas maneras tú puedes poner tus límites y decirle a ella, ok, te voy a esperar 10 minutos, pero después de los 10 minutos, lo siento, pero me voy a ir porque tampoco está bien. O sea, con todo el amor del mundo, pero le estás poniendo un límite con amor. Le estás diciendo, yo te amo, pero también me amo más a mí mismo, yo también soy importante y mi tiempo es importante. Entonces te voy a aguantar, voy a esperar 10 minutos, pero si te demoras más de los 10 minutos, mi amor, me voy a ir. Y te vas. Mañana nos vemos, pero ya hoy día ya no, yo no voy a esperar más. Pero lo estás haciendo con amor. Sí, eso también sí. O sea, lo estás haciendo con amor. Pero ya no con dolor. La cuestión es que ya no duela. Porque si es que duele, está en ti. Si es que no duele, significa que no está en ti. Puedes decir, no me gusta cómo es de esa persona, pero no te duele y simplemente te vas y ya está. Ha sido una lección bastante importante esta. Muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, hemos llegado a la parte del programa en la que el anterior invitado deja una pregunta para el siguiente sin saber para quién la está dejando. Ah, buenísimo. Y la pregunta que te dejaron es: ¿cuál es la última vez que cometiste un acto de corrupción? ¿Cuándo coimaste a un policía para evitar una multa? Buena pregunta. Hace años, no lo he vuelto a hacer. Hace muchos años que no lo he vuelto a hacer. Y la última vez fue cuando recién pusieron el pico y placa. Y recuerdo que me había venido a Quito, ya vivía en Cumbayá, me había venido a Quito y me olvidé como yo, cuando muchas veces vives en Cumbayá y pasas más tiempo allá, entonces ya uno no viene. Entonces me fui me iba a un restaurante, salí al restaurante y encima más me había pegado un par de vinitos. No estaba mal, unos 2 vinitos. Salí al restaurante yo feliz ya para regresar a mi casa y el policía, pero uno solito. Y empecé a tratar de convencerle de todas las maneras. Por favor, no sea maldito, déjeme. Y él, no hubo nada que hacer. Hasta, claro, me dijo, bueno, entonces, ¿qué me ofrece? No tenía un centavo. Entonces le digo, le juro por Dios que no tengo nada. No importa, siempre hay un cajero por aquí cerca. Y claro, sí te voy a decir que me puse a pensar y dije, no, me dio unas iras por dentro. Pero después dije, no, o sea, no, ¿qué hago ahorita? O sea, mis hijas eran chiquitas, solo tenía ese auto, no, decía, ¿cómo me voy? ¿Quién me va a venir a salvar? Porque estaba divorciada. Dije, no, ya, bueno, vamos al cajero. Y fui al cajero, saqué el dinero y lo entregué al Chapo. Y fue tenaz. O sea, sí fue una sensación como de, sientes una culpa terrible por dentro. De ahí de eso no lo he vuelto a hacer. Y de verdad no me gusta. O sea, no soy de las personas que, por ejemplo, le gusta comprar cosas en la calle. Me ha pasado que me han parado policías el último tiempo y les he dicho, ok, múlteme. Les he tratado de convencer, sí, pero les he dicho, múlteme nomás, ya no importa. Pero no he vuelto a coimar porque no sé, no es algo que esté en mí. O sea, creo que en mi familia, sobre todo, hubo una enseñanza muy importante. Como hablamos, ¿no? Hay creencias y creencias. Hay creencias limitantes, que vienen normalmente de traumas, y creencias que son más bien potenciadoras, que vienen de la familia, y que son esas cosas que uno le gusta pertenecer a esa familia. Por eso. En mi caso es por la honestidad.
O sea, si algo ves en mi familia es honestidad. Entonces tengo ese valor súper presente, esa voz presente siempre de que no corrupción, no corrupción, honestidad, honestidad. Y me rijo mucho por esa voz. Entonces no lo hago mucho, pero sí tenía que decir la verdad y contar que esa vez sí lo hice. Y fue una culpa horrible. Justamente hace 2 semanas, la semana pasada, justo esta semana, me multaron por no tener la licencia cuando estaba manejando y ya pues, de nada. Lo malo es, y lo que me pareció un poco extraño es que la multa de policía me dijo que era de 40, pero me cambió a no usar el cinturón, que es una multa más baja y listo. Pero no tuve que pedir ni nada. Pero sí. A veces hay unos que son más tranquilos, ¿no? Y que se dan, o sea... Porque yo creo que, ok, una cosa es manejar borracho, otra cosa es manejar, no sé, a pasarte los pares, ya como para hacer daño al otro, ¿no? Y otra cosa es que, por ejemplo, te olvidaste la licencia en la casa, o sea, no es que conscientemente dijiste voy a dejar mi licencia a propósito, ni que estás haciendo algo que pueda dañar al otro, sino que realmente te olvidaste. O algo así como el pico y placa, que yo entiendo que hay que seguir las leyes, pero si es que por alguna razón algo muy grave pasó y tuviste que salir y no te diste cuenta, es que te olvidaste. O sea, hay cositas y cositas, hay leyes y leyes. A mí me ha pasado que a veces me meto por carriles, pero es porque no conozco. Y me dicen, esto es solo de bus. El de al lado era, y se ponen furiosos. Y además el policía está parado exactamente en ese lugar, porque así como yo, que soy bien distraída, hay un montón. Y entonces ahí se sacan las platas. Ese es el lugar perfecto para ponerse para sacar las platas. Entonces ahí no estoy de acuerdo, porque podría decirme, ok, está bien, esta vez le paso, porque evidentemente usted no sabía, pero por favor la próxima vez preste más atención. Entonces, sí creo que también hay policías que son así. A mí me ha pasado que me dicen, no se preocupe, no le voy a multar porque usted me doy cuenta de que usted es una persona consciente, pero la próxima vez preste más atención. Y yo, gracias, tiene toda la razón. Pero lo que mencionas no sé, está justo relacionado con todo lo que pasó esta semana, porque también esta semana me chocó una camioneta cuando estaba por la ciclovía. Y por suerte me chocó la llanta de atrás, pero no me hizo... también un poquito, pero no me caí de la bici ni nada. Pero claro, la camioneta se fue huyendo y ya nada, pues. No, pues claro, en ese caso... Pero claro, es algo que a veces, por más de que en mi caso me pasa que creo que las cosas no deberían ser de cierta manera, pero aún así me da una gran impotencia no poder cambiar las cosas. Sí, creo que a todos nos pasan ciertas cosas que no hay cómo cambiar, pero en otro aspecto creo que dicen que, por ejemplo, las preocupaciones, ¿no? Porque uno se preocupa, por ejemplo, ahora con todo lo que está pasando con el país y no sabemos bien a dónde vamos a llegar y qué va a pasar con el nuevo presidente y todos estamos muy preocupados. Es normal, es natural que estemos así, pero después te pones a pensar y dices, ¿de qué me sirve preocuparme? Como su nombre lo indica a sí mismo, como la reacción, una preocupación es ocuparte de algo antes de que suceda. Uh-huh. Entonces, no hay mucho que podamos hacer y por eso es tan importante intentar vivir lo que más podamos en el presente, en el aquí y el ahora. Entonces, hacerte la pregunta, ¿qué puedo hacer? Sobre todo respecto a eso, porque es más lógico, digamos, ya si es que te preocupas por algo que está en tus manos. Entonces dices, ok, mañana tengo esta reunión y estás con la ansiedad de esta chiquita de que no sabes y me va a ir bien y de mí depende que me vaya bien o me vaya mal. Igual uno no debería preocuparse, pero es más lógico. Pero preocuparte por algo que no está en tus manos, que no lo vas a poder conseguir, mejor ocuparte. ¿Qué puedo yo hacer para que cambie? Entonces, puedo quizás hacer una campaña donde hables sobre la importancia de ayudar de que los ciclistas seamos vistos, o sea, pensar en algo en lo que me pueda ocupar en vez de quedarme en la preocupación. Eso es lo único, porque uno dice, ¿qué más puedo hacer? Nos preocupamos muchísimo, por supuesto, de que el planeta cada día está peor en calentamiento global, más contaminado, más especies que se van muriendo. ¿Qué puedo hacer yo frente a esto? Entonces, digamos, en mi caso, yo tengo un segmento de radio donde hablo de ecología y doy consejos prácticos y chiquitos que la gente puede hacer en casa. Entonces, creo que con eso estoy haciendo algo, ¿no? En mi casa reciclo, en mi casa tengo un huerto orgánico,
En mi casa hago algo, es mi vida. Y además trato de hablarlo con el resto. Una de cada 4 personas en el mundo tienen algún trastorno mental. Yo no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar esto. Hay miles de suicidios, es una de las causas de muerte más grande que hay ahora, sobre todo en la juventud. Pero dices, ¿qué puedo hacer frente a esto? Ok, escribí un libro para tratar de ayudar a gente a sanar, ¿no? Hago algo, o sea, y lo hago desde donde yo puedo, porque no puedo cambiar el mundo, pero en vez de preocuparme por lo que está pasando, me ocupo. Entonces, creo que por ahí es lo que por lo menos yo hago y creo que la gente puede hacer, vivir más en el presente, vivir más en el aquí y en el ahora. Si no, nos volvemos locos. En tu caso, tal vez con frecuencia piensas en el pasado. Me conecto más con mis niñas interiores. Y hablo de mis niñas porque capaz hay gente que dice, ¿por qué es que tiene tantas niñas? Tiene desorden de personalidad múltiple. No, es que todos tenemos un montón de niños, niñas y adolescentes. No es solamente uno. Uno habla, me conecto con mi niño interior. Te estás conectando sí, la misma cara, el mismo niño, pero con momentos diferentes. Muchas niñas que en momentos específicos se quedaron congeladas en el tiempo. Entonces, por eso digo que son mis niñas interiores. Tengo la niña interior que cree que va a ser abandonada, tengo la niña interior que creía que no debía vivir, tengo la niña interior que se sentía no cuidada, tengo la niña interior que se sentía juzgada. Entonces, tengo muchas niñas interiores, no solamente es una. Entonces me conecto con la que hay que conectarse en el momento en que, si me estoy sintiendo juzgada, me conecto con la niña que fue juzgada. Si me estoy sintiendo no aceptada, me conecto con la niña que en ese momento percibió no ser aceptada. Y así, pero por eso digo que me conecto con mis niñas o con mis adolescentes. Pero para ese momento me conecto al pasado, ¿sí? O para reírme, para buscar momentos alegres donde me reía. Si no, ya no. Antes sí. Pero ya no, o sea, ya no me conecto con momentos tristes, no, me conecto con la niña. ¿Qué pasó de esos momentos tristes? ¿Y qué pasa? Y otra vez, es algo creo que personal, pero en mi caso siento que pienso en momentos en los que pude tomar una decisión distinta. Me ha pasado y ahora te digo que recién todavía me pasó. La última vez fue cuando decía, qué ganas de haber tenido toda esta información y toda esta sabiduría y todas estas, para haber podido ayudar a mi hermano, ¿no? Y ¿sabes lo que haces en ese momento? Dices, o sea, por lo menos yo dije, es imposible, o sea, no hubiera podido nunca, porque yo no hubiera aprendido todo lo que aprendí si mi hermano no se suicidaba. O sea, ese evento tuvo que suceder tal cual. No había otra forma de que suceda. Eso fue lo perfecto. Fue para mí una bendición. Ahora lo veo así. No es que digo que en ese momento lo disfruté y obviamente quisiera tener a mi hermano aquí, quisiera tener a mi hermano vivo. Pero eso es lo que tenía que pasar. Eso es algo que yo nunca pude controlar y que no podía controlar. Y que no hubiera podido tener las herramientas que hoy tengo para que él sane, porque no tendría esas herramientas si él no se hubiera suicidado. Entonces, el verlo así te hace decir, no había forma. Eso es lo que tenías que haber decidido. Es lo perfecto. Es exactamente eso lo que tenía que pasar. Entonces, ¿qué te ayuda en ese momento a encontrar el para qué pasó? O sea, si te conectas con el pasado, con una decisión que no tomaste y que dices qué hubiera pasado si es que se hubiera tomado, ese que hubiera pasado, primero, no existe. Y segundo, ¿no? ¿Para qué tomé esa decisión? ¿Cómo soy yo ahora una persona completamente diferente de lo que era en ese momento? ¿Cómo ha cambiado mi vida? ¿Qué aprendí? Cuando descubres eso, nunca más regresas a ese momento y a plantearte eso, porque sabes y te das cuenta que fue lo perfecto. Muchas gracias, Cintia, por tu tiempo y por estar acá. No, ¿de qué? Encantada. Fue un gusto de verdad conversar contigo. Chévere, gracias.